Buenas tardes. La economía política y la mano invisible. Para entender un poco cómo funcionan los partidos políticos y cómo se ejerce la democracia hoy en día, es importante tener en cuenta lo que sucedió durante el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad de 1750 en adelante, en lugares como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En Inglaterra estaba sucediendo la Revolución Industrial, en Francia la Revolución Francesa y en Estados Unidos la Guerra de Independencia. ¿Qué pasa? En ese momento se están formando las naciones, o sea, es decir, se está estructurando cuál va a ser el método, cuál va a ser la estructura por la cual se va a ejercer la democracia, es decir, cómo va a estar constituido el Parlamento, sobre qué constitución, cómo se van a dirigir los votos, cómo va a empezar o cómo va a comenzar a dividirse los poderes, el legislativo, el judicial. Bueno, entonces en ese momento se están decidiendo, se están estructurando y se están fabricando las naciones, se están pensando. Al mismo tiempo también se necesitan teorías económicas para ejercerlas o implementarlas en ese tipo de naciones, cómo va a funcionar el comercio y cómo se va a producir la riqueza de estas naciones. En este momento es bueno o es importante tener en cuenta que los filósofos y los teóricos de ese momento económicos siempre pensaron de forma muy humana, o sea, es decir, aunque no parezca, ellos tenían en cuenta o primero estudiaban filosófica y antropológicamente a los humanos. ¿Por qué? Porque la relación de nosotros con el producto es una relación totalmente natural. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se basan en algo que es muy importante y es que existen necesidades individuales y grupales y necesidades biológicas y culturales. Las necesidades individuales obviamente son las necesidades de cada persona, por ejemplo, de formar su carácter, tener cierto pensamiento, una idea en la cabeza. Y las necesidades biológicas de este individuo pueden ser comer o dormir. Las necesidades grupales son, por ejemplo, la seguridad de un lugar en el que yo vivo. Y también las necesidades culturales de este grupo son la manera en cómo se expresa esta cultura, cómo se realiza o cómo se une y se crea esta identidad de nación. Entonces, obviamente la parte grupal también tiene necesidades biológicas, ¿no? Como los servicios públicos. Entonces, al estudiar este tipo de cosas, se entiende, se puede comprender cómo se debe estructurar la relación entre la producción, o sea, es decir, cómo se manejan los recursos de esta nación que se está formando para producir cierto tipo de productos o de objetos o de bienes o servicios, para que al mismo tiempo se genere un empleo y de esta manera se tenga un poder adquisitivo y se haga empezar a mover la economía o se empiece a ver cómo funcionaría monetariamente esta nación. El papá de todas las teorías del capitalismo o de la economía capitalista o liberal es Adam Smith. Adam Smith pensaba que existía la empatía como factor fundamental en las relaciones humanas y sobre todo comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado debería regularse por sí mismo a través de la oferta y la demanda, pues las personas competían de manera empática para lograr tener un mejor producto, un mejor precio. A esto se le denominó la mano invisible. La mano invisible es este término o esta manera de entender esta empatía entre los humanos y esta autorregulación del mercado. Esto funcionó y se implementó en la mayoría de naciones occidentales hasta aproximadamente 1929. En la crisis de 1929, como no existía un control sobre estas economías, obviamente pues las personas se endeudaron muchísimo más de lo que podían pagar y hay especulaciones en el mercado sobre estas empresas y quiebra la bolsa y sucede la crisis. Cuando sucede esta crisis, se intentan estudiar, igual basándose en la filosofía y la antropología, cómo poder controlar este tipo de economía que es abierta, que es capitalista, que intenta que la propiedad privada exista y sea fuerte, y se implementa un sistema que es el sistema que se conoce de Keynes. Keynes también es otro teórico económico, y él dice que sí debe existir una intervención del Estado. Esta intervención debe ser, obviamente, intentando fortalecer la mano de obra, fortaleciendo las empresas, dando ciertos privilegios o ciertas bases para que las personas tengan un nivel de vida básico y de esta manera siempre pueda existir
una demanda de un producto, o sea, un poder adquisitivo, y también al mismo tiempo la producción de un producto. Entonces, o sea, fortalecer la empresa. Entonces, este sistema se implementó desde aproximadamente el término de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, más o menos. Durante este tiempo fue muy estable. Efectivamente, el gobierno ayudaba a las empresas o a crear empresas privadas, manejaba ciertos niveles sobre la mano de obra, niveles básicos, o sea, es decir, el salario mínimo, prestaciones, servicios, afiliación a salud, controlaba como el sistema económico de producción, de consumo, o sea, controlaba que, por ejemplo, los precios no tuvieran grabado un IVA muy grande o grabar algunos productos para que estos tuvieran un precio más alto y no fueran como tan, no inundaran el mercado. Entonces, el Estado sí controlaba ciertas cosas, pero se mantiene obviamente la empresa privada. Entonces, esto funcionó bien durante un tiempo. Y después llega la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, que fue más o menos en 1973, hace que el costo de la materia prima, o sea, del petróleo, sea tan alto que la producción en los países desarrollados no es la misma. No puede tener el mismo costo. Por lo tanto, el producto tiene un valor más alto y sucede la inflación. Al suceder la inflación, y las personas no tener acceso a el dinero para poder comprar los productos, y al mismo tiempo ya existe un control de todos los sistemas de empleo que no permite a las empresas abrir más espacios laborales, sucede algo que se llama la estanflación. La estanflación es cuando hay una subida en los precios, o sea, una inflación muy alta, y al mismo tiempo no hay manera de hacer que las personas tengan un empleo al que se le pague más y no tienen tanto poder adquisitivo. Por lo tanto, la economía se frena. En el momento en que la economía se frena, la estanflación es uno de los problemas más graves que tiene la economía. En este momento en el que la economía se frena, el Estado no puede intervenir más porque ya su límite debe respetar la empresa privada. O sea, no puede en ese momento intervenir la empresa privada para que ésta de salarios más altos o crear más empresas porque serían del Estado. Entonces, sucede que los teóricos económicos vuelven al sistema inicial, o sea, al de Adam Smith, o sea, el que se creó cuando se empezaban a construir las naciones, o sea, el que estaba al comienzo del siglo XIX, y lo reformulan a través de un chico que se llama Hayek, un señor que se llama Hayek, y él reestructura otra vez la teoría con su mano invisible y todo, y lo que dice es que no debe controlarse más o no debe incidir más el Estado sobre las empresas privadas, que se vuelva a la libertad comercial para que el sistema se vuelva a regular por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente a las empresas se les van a retirar muchos de los impuestos que se les exigían. De esa manera las empresas van a poder tener más dinero y contratar a más personas, producir más. Si hay más productos, la oferta es más amplia, por lo tanto baja el precio del producto y las personas tienen más empleo y por lo tanto pueden consumir esos productos que ya han bajado de precio. De esta manera se vuelve a accionar la economía y vemos este florecimiento durante los años 80, Margaret Thatcher y todo esto, ¿no? Y la economía vuelve a activarse. Esto se llama neoliberalismo. El neoliberalismo, que viene ya después de los 80 más o menos, también hace que exista la globalización. La globalización sucede, o en este momento de la historia, la globalización sucede de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque al abrir el mercado, o sea, al quitar control sobre las empresas, muchas empresas de otro país, o que están constituidas en otro país, pueden comprar empresas o la producción de algo en un país diferente. Y sobre todo lo hacen sobre empresas que prestan servicios
públicos o servicios básicos, los servicios biológicos grupales, de los que hablábamos al comienzo. Entonces compran la empresa de energía, la empresa de agua, la empresa de gas, la empresa de basuras, y esto obviamente abre el mercado, el gobierno recibe mucho dinero por vender la empresa o el funcionamiento de este sistema del Estado, pues lo compra una empresa privada y al mismo tiempo él no tiene que reinvertir este dinero en la sociedad, pues se está regulando dentro del mercado por sí mismo a la sociedad, o sea, ya no existe como el estado benefactor que se llamaba, ya las personas tienen que afiliarse a la salud por sí mismas a través del empleo que consiguieron, tienen que afiliarse o conseguir una casa por sí mismas a través de los créditos en los bancos, y el Estado ya no participa como en este tipo de subsidios. Entonces, en este momento el Estado obviamente se fortalece y se empiezan a conectar todas las economías mundiales, o sea, es decir, una empresa que era, no sé, francesa, ahora está en Canadá, y esto crea un vínculo del mercado que empieza a reflejarse en la bolsa de valores. Entonces, esto obviamente la entrada otra vez del sistema de neoliberalismo, o como volver al comienzo de Adams, aunque tenía algunas reformulaciones, ¿no? Pero es prácticamente la misma idea, hizo que creciera la economía nuevamente hasta el 2008, cuando nuevamente hay una crisis económica en el sistema inmobiliario que todos conocemos, que hizo, como están conectadas en la bolsa de valores muchas empresas entre sí, muchos bancos, muchas inversiones, porque se pueden invertir de manera privada en muchas partes, que hace que el efecto dominó se lleve a muchos otros sistemas económicos de otros países, como España, como Grecia. Bueno, por esto es que es muy importante tener en cuenta cuál es el eje de los partidos políticos y cuáles son las propuestas. Muchas veces se piensa, y esto pasa sobre todo por los nombres de los partidos, porque se llaman socialdemócrata, centro, unión, derecha, cristiana, o no sé, laborista, y no sé, los nombres son muy están llenos de términos. Se piensa que esto ya es una noción de que el sistema va a estar simplemente enfocado en el apoyo social, pero resulta que puede ser que ese candidato tenga al mismo tiempo una ideología económica muy neoliberalista, que intente proceder de manera neoliberal, pero abriendo los mercados solo en un sector de la producción económica de un país, o que intente simplemente abrir todo el mercado. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las propuestas reales y puntuales de cada país, pues así se puede ver cuál va a ser la guía o el objetivo de cada país, y de esa manera se puede entender al mismo tiempo cómo se va a comportar en sus relaciones internacionales con otros países. Buenas tardes.